Listo, estamos grabando. Entonces, repito, hago esta corrección. Voy a pasar a cambiar aquí este título a Juegos de Información Imperfecta, que es lo que estamos estudiando. Y voy a pasar directamente a Equilibrio Secuencial, donde terminamos la vez pasada. Entonces, esto nos va a tomar un tiempito entenderlo con detalle. A propósito, voy a poner mi video. Y pues el plan de hoy es realmente terminar esto y comenzar con las aplicaciones de juegos dinámicos. Entonces, voy a recordar un poquito de qué se trata, qué nos ha llevado hasta acá. Resulta que nosotros hemos introducido una serie de conceptos de equilibrio de forma, pues, digamos, ordenada para que se vea qué está haciendo cada concepto de equilibrio. En el caso específico de, digamos, de equilibrio perfecto en subjuegos. Equilibrio perfecto en subjuegos tenía como propósito eliminar algunos equilibrios que no eran creíbles y la forma de hacerlo era pedir que uno no tuviera incentivos unilaterales a desviarse en todo subjuego. Eso era muy útil, pero no imponía ninguna restricción sobre que uno tenía como incentivos a jugar de pronto en, por ejemplo, partes del juego donde solamente había un conjunto de información y a partir de ahí uno quisiera saber si no hay incentivos a desviarse. Recuerden que esto siempre ha sido como con la idea de definir estrategias que uno no tenga razones para arrepentirse en la medida en que va surgiendo nueva información del juego. Ahí vimos que era necesario introducir un sistema de expectativas para poder saber dónde estaba parado uno en el conjunto de información. Eso hacía una diferencia muy importante. Definimos el concepto de racionalidad secuencial. Racionalidad secuencial, pues, es interesante porque permite que uno, en efecto, no tenga incentivos a desviarse en ninguna parte del juego, pero estaba totalmente desacoplado la parte de las expectativas y la parte de estrategias de comportamiento. Entonces, lo que hicimos fue introducir un concepto de consistencia que se llama consistencia de Bayes. Entonces, la consistencia de Bayes es fundamentalmente que cuando uno tiene unas expectativas en el juego, entonces esas expectativas deben ser coherentes con lo que uno piensa que los adversarios van a jugar y con todas las estrategias que uno está considerando que se van a jugar en un momento dado. Recuerden que uno siempre habla desde evaluaciones del juego, que son expectativas más estrategias de comportamiento. De esa forma, lo que pedíamos era que en los conjuntos de información que se podían visitar con probabilidad positiva, lo que uno creyera sobre dónde está parado, pues fuera consistente con la probabilidad condicional de estar en ese punto, dado que uno llegó al conjunto de información. Eso nos permitió definir un concepto que se llama equilibrio perfecto bayesiano débil, que consiste en evaluaciones del juego que son consistentes con la regla de Bayes y que son racionalmente secuenciales, o secuencialmente racionales, perdón. Entonces, ahí terminamos. En ese proceso, ¿qué aprendimos? Aprendimos a eliminar estrategias no creíbles. Después vimos en particular, si quieren podemos repetir, pues no repetir el ejemplo, pero sí ver un ejemplito que hacía muy claro. Este ejemplito suponía que uno, para que esto fuera un equilibrio perfecto bayesiano débil, uno tenía que estar parado acá con una probabilidad alta. Sin embargo, las estrategias son B, X, D. Entonces, B, X, D. Vamos a ver si esto dibuja bien, un segundito. Entonces eran B, X, D. Y aquí habíamos dicho que si suponíamos probabilidad 1, y acá arriba probabilidad 0, en particular esas expectativas,
hacían que eso fuera un equilibrio perfecto bayesiano débil. Sin embargo, ese equilibrio, pues si uno realmente lo piensa, no es muy creíble, porque uno considera que aquí hay esto lo soportan unas expectativas que pues no parecieran muy lógicas, porque esas expectativas lo que están haciendo es asignarle probabilidad 0 arriba de algo pues que uno al mismo tiempo está pensando que el jugador 2 va a jugar X. Entonces, ¿cómo es que uno puede creer que el jugador 2 va a jugar X y al mismo tiempo pensar que arriba está parado con probabilidad 0? Entonces, este es un ejemplo en el cual ese equilibrio, y vean que esto es consistente con la regla de Bayes, porque la regla de Bayes no tiene ninguna contribución aquí. Entonces, pues simplemente porque el juego se sale y uno nunca visita este conjunto de información que aparece aquí. Entonces, el punto es que esas expectativas de estar parado con esas probabilidades en esos nodos, uno diría que son no creíbles. Y en la medida en que no son no creíbles, aquí tenemos un nuevo elemento. Es decir, creo que ya lo habíamos hablado, pero entonces un punto es acciones no creíbles. Esto es lo que hemos venido eliminando con conceptos como EPS, equilibrio perfecto bayesiano débil. Pero ahora resulta que también tenemos situaciones en las que las creencias o esas expectativas son no creíbles y no tienen nada, no se contradicen en absoluto con Bayes. Y sin embargo, y son pues, por ejemplo, un equilibrio perfecto bayesiano débil. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente tratar de eliminar este tipo de situaciones con un concepto nuevo que es el concepto de equilibrio secuencial. Y el concepto del equilibrio secuencial, fundamentalmente, ustedes van a ver que esto, por ejemplo, que está aquí, no es un equilibrio secuencial. Este equilibrio perfecto bayesiano débil, pues es un equilibrio, pues muy bien, pero no es un equilibrio secuencial. Y van a ver por qué. El punto es que básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a perturbar un juego de tal forma que aquí se juegue esto con probabilidad 1 menos epsilon. Las estrategias se van a perturbar un poquito para que esto sea 1 menos epsilon, epsilon es muy cercano a 0, y ustedes ven que básicamente, pues aquí también tengo que poner 1 menos epsilon, perdón, aquí puse C, sí, no, aquí sí la embarré, porque esto era, aquí es epsilon, y aquí es 1 menos epsilon. Entonces, esto es simplemente una perturbación de las estrategias que tiene como virtud que hace este conjunto de información que sea visitado con probabilidad positiva. Ahora, si este conjunto de información es visitado con probabilidad positiva, ustedes fijen el epsilon, pues ¿con qué probabilidad debería creer uno que está acá de acuerdo a la regla de Bayes? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí me están escuchando? Entonces, hagamos una cosa, limpiemos un poco. Álvaro, yo tengo una pregunta. Dale, voy a limpiar un poquito esto porque de pronto está muy... ¿Sí? ¿Los epsilons del jugador 1, el jugador 2 y el jugador 3 es el mismo epsilon o son epsilons distintos? No, pueden ser diferentes, pero para efectos de este ejemplo los podemos hacer iguales como para ir simplemente motivando el concepto de equilibrio que viene ahora. Pero en general pueden ser diferentes. Esto aquí es epsilon, 1 menos epsilon, la perturbación. Este es 1 menos epsilon, este es epsilon, 1 menos epsilon, 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 1 menos epsilon. Entonces, si uno realmente esas fueran las estrategias de comportamiento, ¿cuál es la probabilidad de estar parado acá consistente con la regla de Bayes? 1 menos epsilon sobre epsilon.
Pero ¿por qué sobre epsilon? A ver, ¿cuál es la probabilidad? Hagámoslo. ¿Cuál es la probabilidad de llegar acá al conjunto de información? ¿Cuál es la probabilidad de llegar allá? Epsilon, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? La probabilidad de llegar al conjunto de información es epsilon, muy bien. Pero arriba, ¿cuál es la probabilidad de llegar a este nodo de acá? A este nodo de acá es epsilon por 1 menos epsilon. ¿Están de acuerdo? Luego, esto es 1 menos epsilon. Entonces, ustedes ven que esa pequeña perturbación hace que las expectativas ahora sean algo muy diferente de lo que estamos proponiendo en el equilibrio perfecto bayesiano débil, que es que arriba se tenga probabilidad 0. Mientras que realmente cualquier perturbación del juego pequeñita va a hacer que esa probabilidad sea 1 menos epsilon. Cuando epsilon tiende a 0, que es lo que haría que nos aproximemos al juego original, pues entonces, primero, la probabilidad de estar parado debería de converger a 1 y no a 0, como estamos diciendo en el ejemplo de equilibrio perfecto bayesiano débil. Entonces, eso justamente es la forma de evitar que uno tenga creencias que no son consistentes con el juego, con lo que uno piensa que se va a jugar en el juego. En este caso, la consistencia es un poquito más fuerte que Bayes, porque en este caso estamos diciendo, vea, perturbe un poquito el juego, y cuando usted haga que la perturbación sea muy pequeña, las estrategias deben converger a la estrategia con la que comenzó y las expectativas deben converger a las expectativas que soportan el equilibrio. Pero resulta que en este caso eso no va a pasar, que si yo hago converger a epsilon a 0, las estrategias sí convergen a B, X y D. Sin embargo, las expectativas no van a converger a 0, que era lo que necesitaba, al principio necesitaba arriba. Eso es la motivación para este nuevo concepto y pues vamos a hacer unos cuantos ejercicios con eso. Está más o menos claro ahí por lo menos la motivación y seguimos con ya el concepto de equilibrio y vamos a hacer un par de ejemplos. Esto creo que me lo salté. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta consistencia? Esta consistencia es un poquitico más complicada porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir de una evaluación del juego. Aquí tengo una evaluación. Recuerde que son expectativas con estrategias de comportamiento. Y vamos a decir que eso es consistente si existe una sucesión. Entonces, ¿una sucesión qué es? Aquí el punto importante es que B sub I es la estrategia de comportamiento del jugador I. Y lo que vamos a hacer es que al jugador I, piensen por un instante el jugador I, vamos a construir una sucesión para el jugador I. Eso es lo que se denota como, si yo pongo esta N afuera, quiere decir que esto es una sucesión, que estoy moviendo el N, pero todo está, lo que estoy moviendo es el N, pero todo está asociado al jugador I. Y lo que quiero hacer con esta sucesión es que la sucesión sea tal que cuando n tiende a infinito, yo converja a la estrategia que tenía originalmente, pues la estrategia que aparece en la evaluación del juego. Entonces, todo el cuento de esa B I super n es que esto es una perturbación de la estrategia de comportamiento del jugador I. Y para cada jugador voy a hacer una perturbación. Ahora, al que estaba preguntando Jorge, creo, Alejandro, si el epsilon podía ser diferente, pues en este caso lo único que uno necesita es que la perturbación sea cualquiera con tal de que haya convergencia a BI. Entonces eso es lo primero. Lo primero es que, ahora, lo primero es que haya convergencia, que es lo que dice esta parte de acá. Ahora, lo segundo es que esta perturbación de aquí no debe ser cualquier perturbación, sino que debe ser una perturbación que se llama de soporte completo o completamente mixta, también se le dice a esto. ¿Qué quiere decir eso? Eso simplemente quiere decir que esta estrategia, si yo la evalúo en cualquier estrategia pura,
la probabilidad es mayor que 0 para todo S. Es decir, que en estas estrategias perturbadas, siempre la probabilidad de que se juegue cualquier rama siempre es una probabilidad positiva. Entonces, con esto que logramos, que perturbamos las estrategias de comportamiento de los jugadores y logramos que ellos... a ver, alguien hizo una pregunta, Tomás, ¿pero esto se refiere, Tomás, a la gráfica anterior o ya está claro o me devuelvo? Listo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo perturbé las estrategias de cada jugador, pero las perturbé de tal forma que cada jugada ahora, cada rama del juego se volvió con probabilidad positiva. Si cada rama del juego se vuelve con probabilidad positiva, que es lo que está diciendo esto de acá, entonces todo conjunto de información que exista en el juego ahora se puede visitar con probabilidad positiva. Eso es lo nuevo. Entonces ya discutimos esto es que cada rama se va a jugar con probabilidad positiva. Esto es que la perturbación es tal que cuando yo después hago n tender infinito, pues hago la sucesión tender infinito, pues entonces se va a converger a las estrategias de comportamiento que tenía originalmente. Y pues un punto importante es el siguiente, que como estas estrategias le asignan probabilidad positiva a cada una de las acciones del juego o las ramas, y entonces cada uno de los conjuntos de información se va a visitar con una probabilidad positiva, eso quiere decir que Bayes, la regla de Bayes, ya dice exactamente cómo tiene que ser la probabilidad en cada uno de los nodos. Como lo dijimos anteriormente, si ustedes miran el jueguito anterior, en este jueguito, cuando perturbamos y pusimos aquí 1 menos epsilon aquí pusimos epsilon y aquí pusimos epsilon y aquí 1 menos epsilon, realmente eso es todo lo que necesito. Esto de aquí ya se volvió determinada, la probabilidad de estar parado y tiene que ser 1 menos epsilon, eso lo sacamos de probabilidad de llegar a ese nodo condicional a haber llegado, es esto, lo que también estaba preguntando ahora Tomás. De tal forma que la probabilidad de estar parado allá es 1 menos epsilon y así tiene que ser. Y la probabilidad de estar parado acá es epsilon, no hay otra alternativa. Cuando uno perturba, esa es definitivamente la única posibilidad. Ahora, supongan que yo era perturbado de forma distinta. Este epsilon 1, digamos, este es epsilon 1, tiene que ser, pero si este fuera un epsilon 2 y este fuera un epsilon 2, mis cálculos son idénticos. Esto aquí sería epsilon 1, epsilon 2, epsilon 1 y esto sería epsilon 2. Y aquí sería epsilon 2. Entonces, la probabilidad de estar parado acá tendría que ser 1 menos epsilon 2. Y eso hace que en todas partes del juego los nodos queden ya con unas probabilidades muy específicas de ser visitados o pues de, digamos, de estar uno parado ahí. Y en definitiva, entonces vamos a decir que un jueguito o una evaluación del juego es una evaluación consistente si se cumple lo siguiente. Se cumple. La evaluación original es consistente. Esta evaluación es consistente. Sí, uno puede perturbarla. Para cada jugador uno puede perturbar las estrategias, tal que las estrategias le asignan probabilidad positiva absolutamente a todas las ramas del árbol. La sucesión, cuando n tiende a infinito, yo la puedo hacer converger a las estrategias originales. Y las expectativas que se inducen por esta perturbación del juego. Cuando yo digo expectativas inducidas, me refiero a esas expectativas que quedan totalmente determinadas por la perturbación de las estrategias. De hecho, uno podría llamar esas expectativas, por ejemplo, las podría llamar PI super N, queriendo decir que esto de aquí lo determina B1N, B2N, las estrategias de cada uno de los jugadores, pero
Bueno, aquí hay un detalle que es que el n lo estoy usando, el super n lo estoy usando para sucesión y a veces también lo usamos acá para el número de jugadores. Entonces, si uno quisiera ser pues como mucho, un poquitico más estricto, podría poner un k y aquí n. Entonces, esta perturbación k de cada jugador determina las expectativas k de, de cada uno de los jugadores. Incluso aquí queda determinado lo de todo el mundo, desde 1 hasta k sub n. Y estas expectativas quedan determinadas mediante la regla de Bayes. Entonces, ¿qué necesitamos ahora que pase con estas expectativas? Que cuando k tiende a infinito, Pi de esta cosa converja a Pi, es decir, que haya convergencia a las expectativas originales. Vean las expectativas originales acá arriba. Eso es ser una evaluación consistente. Pregunta, Santiago. Esto solo tiene sentido cuando las estrategias de comportamiento están señalando equilibrios en pura, ¿cierto? Porque si uno tiene una estrategia de comportamiento que por sí ya tiene soporte completo, o si todas las estrategias conjuntas son de soporte completo, pues es como si estuvieran representando estrategias mixtas, ya de por sí debería ser consistente con Bayes. De Bueno, acuerdo. basándonos en que uno usa la regla de Bayes. De acuerdo. Si ya mis estrategias de comportamiento todas son completamente mixtas, es decir, le asignan probabilidad positiva, y así es para todos los jugadores, entonces todos los conjuntos de información tienen que ser visitados con probabilidad positiva, por lo tanto, la única forma que puede tener esto es que sean consistentes con la regla de Bayes. Entonces, en ese caso, ¿pero quedó claro, Santiago? Es decir, tienes toda la razón lo que dijiste. Listo, sí, señor. Sí, sí, Eso señor. es un caso particular de esto, porque si tú ves, si las BI ya son completamente mixtas, tú la sucesión la puedes definir de una forma trivial. La sucesión puede ser simplemente la misma estrategia con la que partiste. Entonces, es una sucesión constante que converge, que decir esto lo cumple por construcción y esto de acá, pues lo único que estamos diciendo es que las P tienen que ser consistentes con Bayes. Ya vamos a hacer un ejemplo, pero había otra. ¿Por qué es importante la primera condición? ¿La primera cuál es? ¿Esta aquí? Porque es esta condición la que garantiza que por haber perturbado el juego de tal forma que todas las acciones tengan ahora probabilidad positiva, hace que todos los conjuntos todos los conjuntos de información se puedan visitar con probabilidad positiva. Y si algo se visita con probabilidad positiva, ya la regla de Bayes dice exactamente cómo tienen que ser las expectativas ahí. ¿De acuerdo, Alejandro? Pero, profe, lo que yo estaba pensando es que siempre que uno pues hace una perturbación siempre que uno le mete un epsilon a todas las probabilidades, eso se va a cumplir. Entonces, Ah, no, eso se va a cumplir simplemente, pero listo. Entonces eso hace que esto sea soporte completo, listo. Pero ahora uno tiene que hacer que esos epsilon hagan que esto converja. Entonces eso ya hace que la perturbación no pueda ser cualquiera. Y como vimos en el ejemplo anterior, estas cosas de aquí determinan ahora las expectativas, pero las expectativas no siempre convergen a lo que uno necesitaba. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, uno necesitaba aquí algo especial para que esto fuera un equilibrio perfecto bayesiano débil, y resulta que si uno perturba, nunca va a lograr llegar a las expectativas que uno necesitaba. Por eso es que eso que está arriba no va a ser un equilibrio secuencial. Toma bien, Alejandro, y ya voy ok, con un ya. ejemplo. Listo, hagamos un ejemplo a ver si va mejorando esto.
Entonces, pero antes del ejemplo, pues la definición de equilibrio, ¿qué es un equilibrio secuencial? Pues la parte difícil era simplemente definir qué era una evaluación consistente del juego. Una evaluación consistente, entonces, es una cosa más fuerte que ser consistente con valles. Consistencia, entonces, es eso que dije arriba, es que usted puede perturbar el juego, hacer que todas las estrategias converjan a la estrategia original, que las expectativas que correspondientes también converjan. Eso es ser consistente. Como observó alguien hace un minuto, eso es más fuerte que la regla de Bayes, porque la regla, como mencioné, pues bueno, eso es más fuerte que la regla de Bayes, porque cualquier cosa que satisface la regla de Bayes necesariamente satisface esto. Y pues la razón es muy sencilla, de pronto sí debería decirlo. Entonces yo lo que quiero decir que es que si una evaluación es consistente con valles, que eso es una cosa que dijimos hace rato, entonces, perdón, ¿qué estoy diciendo? Un segundito, sí, pero quiero, no, a ver, un segundo. Lo voy a poner en términos de subconjuntos, evaluación consistente. Entonces, si una evaluación es consistente, entonces es consistente en el sentido de valles. Y bueno, esto ahorita vemos ejemplitos de esto, pero pues intuitivamente, ¿en qué consiste? Si yo tengo una evaluación que es consistente, quiere decir que yo me le puedo aproximar con una perturbación, me le puedo aproximar de forma que se cumpla la regla de Bayes. Ahora, lo que yo tengo que ver es simplemente que para ser consistente, lo único que tengo que hacer es mirar los conjuntos de información que se visitan con probabilidad positiva. Entonces, todos los conjuntos de información que se visiten con probabilidad positiva, yo puedo aplicar que la perturbación sea simplemente la misma estrategia que existe en ese momento que lo lleva a uno a ese conjunto de información. Esta fue la observación que hicieron hace un minutico, que si uno ya está con estrategias que le asignan probabilidades positivas a las ramas, pues no es necesario hacer ninguna perturbación. La perturbación es simplemente usar la misma estrategia que le están dando a uno. Bueno, esto explica por qué esta cosa es más fuerte, por lo menos explica que esto implica esto. Ahora, esto de acá, pues el ejemplo que estamos viendo arriba, que es el que hemos mencionado hasta ahora, ese ejemplo muestra que uno puede ser consistente con la regla de Bayes, pero no ser necesariamente consistente en el nuevo sentido. Este de aquí entonces es un subconjunto estricto de este de acá. Bueno, hagamos ejemplos para que esto se... Entonces, bueno, y lo otro que uno necesita, pues es simplemente que la evaluación del juego sea secuencialmente racional. Siempre vamos a pedir eso, que uno no se quiera arrepentir a lo largo del juego en la medida en que hay revelación de información. Entonces, veamos este jueguito, a ver. Y vamos a hacer, a ver, creo que vamos a hacer 3 jueguitos. Entonces, lo primero es que aquí tenemos un equilibrio perfecto bayesiano débil, que no es un equilibrio secuencial. Y primero veamos que la noción de equilibrio secuencial aquí sale al rescate porque este equilibrio que voy a poner aquí no es creíble. Luego, todo equilibrio secuencial es un equilibrio perfecto bayesiano débil. Sí, correcto. Por eso aquí hemos venido progresando. Ahora vamos a tener equilibrio secuencial así. Después vamos a tener equilibrio perfecto bayesiano débil. Después vamos a tener una cosa que es así. Porque los equilibrios secuenciales son equilibrios perfectos en subjuegos. A ver, voy a hacer esto más bonito. Equilibrio perfecto en subjuegos.
Recuerde que equilibrio perfecto en subjuegos va a contener equilibrio secuencial, pero puede ser que no contenga a todos los equilibrios perfectos bayesiano débiles. Aquí hay una separacioncita entre estos. Y después tenemos los equilibrios de Nash. Entonces ustedes ven que hemos ido progresando, equilibrios de Nash. Hemos venido progresando en que el concepto de equilibrio cada vez es más restrictivo, con el fin de obtener una mejor predicción del juego, o alternativamente, y siempre buscando eliminar equilibrios que no son creíbles, bien sea porque sus acciones no son creíbles o bien sea porque los soportan expectativas que no sean creíbles. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de eso. Entonces, voy a pintar este dibujito. Ay, pero profe, sobre Sí. ese gráfico, ahí el enunciado dice que este es un equilibrio perfecto en sus juegos, pero que no es un equilibrio secuencial. No, pero equilibrio perfecto bayesiano débil, que es equilibrio perfecto en sus juegos, pero no es equilibrio secuencial. No, por eso, esto es... no, si quieren chequeémoslo porque me parece un poquito raro, pero chequeémoslo un segundito. Veámoslo, veamos todas las afirmaciones que dicen acá. Vamos a chequear estas tres cosas. Entonces tenemos A, tenemos B y tenemos U. Entonces, la primera afirmación es que ese es un equilibrio. Hagamos primero lo siguiente, veamos que es un equilibrio perfecto en subjuegos. Veamos a ver si lo es o no lo es. No, pero eso está bien, esta afirmación es correcta y mi dibujo también es correcto. Ahora te muestro por qué. Pero lo primero que voy a verificar, todo lo que hice anteriormente está bien, voy a verificar primero que es un equilibrio perfecto en subjuegos. Entonces, lo primero que hay que hacer es mostrar que es un equilibrio de Nash. Entonces, aquí me pagan 1 para el jugador 1, voy a ver incentivos para el jugador 1. Entonces, si el tipo se desvía y se va por acá, y se va por acá, y se va por acá, le pagan 0, no hay incentivos a desviarse. Si se va por acá, le pagan 0, no hay incentivos a desviarse. ¿Listo? Jugadores 2 y 3 no tienen ninguna influencia sobre su pago. Cualquier cosa que ellos hagan, su pago siempre va a ser 0 y 0, porque el juego lo determina la salida del jugador 1. Por lo tanto, quedó chequeado que esto es un equilibrio perfecto en subjuego. Perdón, eso solamente muestra que es un equilibrio de Nash. Ahora, pregunta, ¿existen subjuegos propios en este juego? No hay. Entonces, esto es un equilibrio perfecto en subjuegos. Listo, quedó muerto. ¿Alguien tenía una pregunta antes de hacer yo esa que todo el mundo respondió no? Creo que había una pregunta de alguien. Bueno, entonces quedó verificado que es un equilibrio perfecto en subjuegos. Veamos entonces que es un equilibrio perfecto bayesiano débil. Vamos ahora, para eso nos toca dar una evaluación del juego, mostrar que es secuencialmente racional y mostrar que satisface la regla de Bayes. Entonces, a ver, nos toca poner la evaluación del juego. Entonces pensemos un poquitico aquí cómo sería esa evaluación del juego. Yo sospecho, pues mis sospechas creo que es esta, pues vamos a ver si estoy correcto. Este es 0 y este es 1. Un minuto, alguien hizo una pregunta que ya voy a responder. 3 siempre querría desviarse a B, ¿no? 3 desviarse a B, pero es que uno puede querer desviarse, pero es que por uno se desvía, el pago de uno es 0. Y no importa si uno se desvía o no, el pago no lo puede cambiar uno. Es al contrario, Álvaro, que dijo Santiago Forero. Al contrario, mis expectativas, ¿está diciendo Santiago? Sí, Bueno. sí, porque si usted pone 1 abajo, usted está ponderando más el pago alto de B. Entonces usted va a escoger B sobre U. Entonces si usted pone 0 abajo, pues él no contempla ese 2 que es mayor al 1. Estoy de acuerdo, ya va, un segundito, muy bien. Eso es, exactamente. Esto es lo que va a funcionar. Veamos que esto que está aquí
es un equilibrio perfecto bayesiano débil. Estoy tratando de chequear entonces esta afirmación acá. Entonces, para eso que tengo que ver, que no, primero que es secuencialmente racional. Entonces, secuencialmente racional, ya vimos que este señor no tiene incentivos a desviarse. Ahora, ni jugador 2 ni el jugador 3 tienen incentivos a desviarse si uno está parado aquí en 1. Ahora, si uno está parado acá, veamos a ver si el jugador tiene incentivos a desviarse. Entonces, ¿cuál es el pago para el jugador 2? Pues por aquí, este pago es, para el jugador 2 es 0. Y por aquí, ay, me falta poner unas expectativas acá, ¿no? También, eso lo he olvidado, pero entonces veamos a ver cuánto es el pago por aquí. El pago por aquí es 1. Y yo tengo que ponderar esos dos pagos. Listo, eso lo voy a hacer en un minutico, pero antes de hacer eso voy a ver cuál es. Recuerden que yo aquí puedo poner cualquier expectativa que se me dé la gana, porque como ese conjunto de información no es visitado con probabilidad positiva, eso no va a ser, no hay problema con la regla de Bayes. Entonces ahorita veamos qué pasa si yo me desvío. Si yo me desvío a A, U, entonces el pago es 0. Aquí no hay ninguna gracia. Y si me desvío aquí, el pago es también 0. Entonces, dicho de otra forma, si por ejemplo yo estoy parado aquí con probabilidad 1 y aquí con probabilidad 0, por ejemplo, el jugador 2 no tiene incentivos a desviarse. ¿Están de acuerdo con eso? Listo, todo el mundo está de acuerdo que hasta ahora puse unas expectativas buenas para el jugador 2. Entonces déjenme, voy a borrar unas cositas aquí para que... Listo, ahora sí, esa es la evaluación completa del juego. Y esa evaluación del juego ahora es la que yo quiero mostrar que es un equilibrio perfecto bayesiano débil. Jugador 1 no tiene incentivos a desviarse, jugador 2 no tiene incentivos a desviarse. Vamos a ver jugador 3. Jugador 3, de acuerdo, Santiago, estoy totalmente de acuerdo. Entonces vamos a ver la expectativa 3. Veamos un minutico. Vamos a ver entonces lo que comienza en 3. Entonces, como están las cosas, este pago para aquí, para este señor 3 es 1 y este pago para este señor de acá es 0. Entonces, el pago esperado, es decir, lo que uno llamaría B3 en el conjunto de información H de las estrategias que están dibujadas ahí, es 1. ¿De acuerdo? Ese es el pago esperado. Ahora, ¿qué pasa si el jugador 3 quiere desviarse? Él se desvía acá, se desvía 0, y se desvía acá, se desvía 2. Pero si él se desvía, como esto pondera 0, 2 por 0, 0, y aquí 0 por 1, 0, el pago de esa desviación que él haría ahí, en H, sería 0. Por lo tanto, él no tiene incentivos a desviarse. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora Carolina, Miguel, todos los que preguntaron que no entendían por qué el 1 en las expectativas, bueno, por qué U y por qué no B, la razón es esa. La razón es que él piensa que está parado en un lugar donde, pues, jugar B, que pagaría mucho, él piensa que está parado acá con probabilidad 0. Entonces, voy a repetir aquí todo este pedacito. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular, dada la evaluación del juego, yo necesito calcular cuál es el pago que en estos momentos uno espera tener. Entonces, el pago en este caso es para el jugador 3, aquí obtendría 1 y acá abajo tendría 0. Entonces, B3 de las estrategias que aparecen dibujadas ahí, dado que estoy parado en el conjunto de información del jugador 3, es igual a 1 por 1 más 0 por 0, es decir, es igual a 1. Y el jugador, si se intenta desviar, voy a ponerlo así, como que prima una desviación que él intenta, ¿cuál sería la desviación posible? Que él se quiera venir para acá. Entonces, acá sería 0
por 1 más 2 por 0. 0. Listo, un minuto. Wendy, ¿está claro, Liliana, por qué esto está bien el cálculo? ¿No hay incentivos para desviarse el jugador 3? Listo. Ahora, la pregunta que hace Wendy es ¿por qué esas expectativas que yo puse ahí que son como arbitrarias? Sí, exactamente. La razón por lo que pueden ser totalmente arbitrarias es porque la regla de Bayes, perdón, voy a borrar aquí. La regla de Bayes no me restringe en absoluto lo que yo ponga como expectativas aquí o aquí. Porque la probabilidad de este conjunto de información de ser visitado es 0. Incluso tampoco hay restricción sobre estas expectativas de acá, porque acá nunca voy a llegar ni a este conjunto ni a este conjunto. Conclusión, por eso esas expectativas que aparecen aquí y esas reglas, todo eso hace que esto sea un equilibrio perfecto bayesiano débil. ¿Están de acuerdo ahora sí todos? Entonces, voy aclarando aquí que lo que uno sabe de equilibrios es que esto es equilibrio perfecto bayesiano débil y esto es equilibrio perfecto en subjuegos. Estamos en un ejemplo en el que se tiene esto. ¿Bien? Ese ejemplo es un ejemplo en el cual se tiene equilibrio perfecto en subjuegos y también se tiene un equilibrio perfecto bayesiano débil. Wendy, se pueden tener muchos equilibrios. Primero, equilibrios distintos sería simplemente pasar esto a 0.9 y aquí a 0.1 y aquí pasar esto a 0.8 y aquí a 0.2. Todo eso va a hacer que eso también sea un equilibrio perfecto bayesiano débil. Es decir, son expectativas que soportan el equilibrio. Entonces, en sentido estricto, son equilibrios distintos porque corresponden a expectativas distintas. Bueno, ahora vamos a chequear esta parte, ahora, antes de chequearla, lo que uno quisiera ver es que vean, este equilibrio es un equilibrio perfecto en subjuegos, es un equilibrio perfecto bayesiano débil. Sin embargo, este equilibrio no es creíble. ¿Por qué no es creíble? Porque estas expectativas que tiene el jugador 3, que soportan el equilibrio, pues uno realmente no hace mucho sentido que 3 crea que van a jugar B y a su vez él crea que está parado con probabilidad 1 acá arriba. Entonces, pues eso hace que, digamos, esto genere sospechas. Estas expectativas no parecen ser unas expectativas muy lógicas de tener y por eso uno quisiera un concepto de equilibrio que eliminara este tipo de creencias medianamente absurdas. Pues absurdas, quiero decir, en el sentido de que pues, no son totalmente consistentes con al mismo tiempo pensar que se va a jugar esto. Entonces, ¿cuál es entonces la estrategia? La estrategia es ver si esto que está acá, como expectativas, se puede obtener mediante una perturbación del juego. Y lo que vamos a ver es que eso es imposible. Pero voy a hacerlo muy general. Aquí voy a poner una perturbación 1 menos epsilon. Bueno, 1 menos epsilon es un poquito aburrido porque aquí me toca poner, a ver, voy a hacerlo un poquito mejor, perdón. Voy a mostrar que nunca voy a poder obtener eso como una perturbación del juego. Voy a hacer una perturbación que voy a llamar aquí epsilon 1 y aquí voy a hacer una perturbación que es gamma 1, una cosa súper general. Y aquí voy a poner 1 menos epsilon 1 menos gamma 1. Aquí voy a poner una que sea epsilon 2 y aquí 1 menos epsilon 2. Y listo, eso es todo lo que necesito.
¿Cuál es la probabilidad? Bueno, evidentemente, pues yo lo que estoy pidiendo es que epsilon 1 tienda a 0, que gamma 1 tienda a 0 y que epsilon 2 tienda a 0. Pues si fuera, yo le pongo un super n aquí para una sucesión. Por ejemplo, epsilon 1 podría ser 1 sobre n, gamma 1 podría ser 1 sobre n cuadrado, epsilon 2 podría ser 1 sobre n o 1 sobre n al cubo, lo que sea. Son cosas que convergen a 0, entonces esto me garantiza que yo vuelvo a mis estrategias originales. Pero pensemos un instante en qué pasa con este conjunto de información. ¿Cuál es la probabilidad de visitarlo? La probabilidad de visitarlo con estas estrategias perturbadas. ¿Quién me dice cuál es la probabilidad de visitar el conjunto de información? Epsilon 1. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, muy bien. Epsilon 1. ¿Cuál es la probabilidad de visitar este conjunto, este punto de acá específicamente? Ey, epsilon 1 por epsilon, muy bien. Entonces esto es igual a epsilon 2. Y hemos dicho que epsilon 2 tiende a 0. Es necesario que vaya a 0 para que las estrategias sean una perturbación del juego. Por lo tanto, convergería a 0, no a 1. Es decir, es imposible que exista una perturbación del juego que me lleve a las expectativas que están ahí. Por lo tanto, acabamos de mostrar que esto no es un equilibrio secuencial. Y acabamos de eliminar algo que no nos gustaba. Profe, Sí. es que, ¿por qué es epsilon 1 en el denominador? ¿Podría repetir, por favor? El conjunto de información aquí, mira, hay dos formas de llegar, o bien por aquí o bien por acá. Entonces, si tú haces epsilon 1 multiplicado por epsilon 2, si quieres te lo voy a hacer, si quieres, mira que esto da lo mismo. Si haces epsilon 1 multiplicado por epsilon 2 más epsilon 1 por 1 menos epsilon 2, te da epsilon 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, profe, gracias. Porque mira que en el fondo era, por eso es que alguien respondió más rápido que haciendo ese cálculo, porque simplemente una vez se llega aquí, que se llega con probabilidades epsilon 1, ya necesariamente llegas al conjunto de información. Esa es la lógica. ¿Estamos todos de acuerdo que esto no es un equilibrio secuencial? Listo. Entonces, ¿y qué virtud tiene? Pues que eliminamos algo que parecía un equilibrio muy bueno, pues la verdad es que no es tan bueno, lo soportan cosas que no son muy creíbles. Ahora, este de aquí sí es todo lo que uno le gustaría. Vean, este es B, B, B. Y este es muy fácil en este caso es lo que dijeron al comienzo, como esto, aquí no hay ningún problema porque esto, lo voy a escribir de todas maneras, pero pues aquí las expectativas lógicas son 1, 0, y pues las lógicas y además las que toca poner, porque toca ser consistente con equilibrio secuencial. Tiene que ser consistente. El epsilon 2 y el epsilon 1 y el gamma 1, todos tienen que converger a 0, porque al hacerlos converger a 0 es que las estrategias que tenía perturbadas ahí convergían a B, U. Mira, por ejemplo, yo tenía acá 1 menos epsilon 1 menos gamma 1, y aquí tenía epsilon 1 y aquí tenía gamma 1. Si yo hagas estas converger a 0 y a 0, pues aquí esto era 0 en el ejemplo anterior, y esto era 1 aquí. ¿De acuerdo, Adrián? Adrián. Listo. Listo. Entonces, en este ejemplito, pues vean que, bueno, toca chequear todo, ¿no? Pero vean que la parte, chequeemos por ahora que es secuencialmente racional. Vean, por aquí, sea uno por aquí, el pago para el jugador 1 es 2. Si él se desvía, el pago sería 1. Si él se desvía, recuerden que aquí falta este B, si él se desvía por aquí, el pago sería 0. Entonces, 1 no tiene incentivos a desviarse.
Jugador 2, ¿tiene incentivos a desviarse? La pregunta es, en este conjunto de información, pues por aquí se le paga 2. Y se pondera con probabilidad 1. Y acá y se le paga 1 y se pondera con probabilidad 0. Entonces el pago esperado para él es 2. Si él se desvía, se va por acá, su pago es 0. Si se desvía, su pago por acá es 0. O sea, definitivamente él no tiene incentivos a desviarse. Jugador 3, ¿tiene incentivos a desviarse acá? Por acá el pago es 0, por acá el pago es 2, y pondera con probabilidad 1. Si se desvía, acá el pago es 1, pondera con probabilidad 0, acá el pago es 0, pondera con probabilidad 1. No tiene incentivos a desviarse. Entonces eso muestra que eso que aparece dibujado ahí es secuencialmente racional. Falta mostrar que es consistente, pero la consistencia es muy fácil, porque todos estos conjuntos de información que aparece aquí se van a visitar con probabilidad positiva. Entonces, uno podría hacer secuencias, pues, muy sencillas. La secuencia, por ejemplo, esta secuencia, vean, uno tiene que exhibir una secuencia que haga la tarea. Vean esta secuencia tan sencilla que hace la tarea. 1 sobre n aquí, 1 sobre n aquí, 1 menos 2 sobre n acá. Acá 1 sobre n, aquí 1 menos 1 sobre n, y listo. ¿Cuál es la probabilidad de, bueno, por ejemplo, visitar este conjunto de información, qué probabilidad tiene? 1 menos 2 sobre n. ¿Están de acuerdo? Sigue haciendo primero el jugador, viendo consistencia del jugador 2. ¿Están de acuerdo que la probabilidad de llegar a ese punto es 1 menos 2 sobre n? José Fernando, bien. ¿Los demás? Sí, Rafael. Listo. Cindy, bien. ¿Y cuál es la probabilidad de llegar a este en particular? Ah, pero un momento, eso no está bien. No. Mal, perdón. Alguien ya lo estaba viendo. 1 menos 2 sobre n para llegar al conjunto más 1 sobre n, perdón. Ahora sí, Tomás, ¿eso era para dónde ibas? Esa es la... Listo, ahora sí, los demás, Wendy, todos, ¿están de acuerdo en que esta es la verdadera probabilidad de llegar al conjunto de información? Mira, es que el conjunto de información se llega o por acá o por acá. Sí, entonces listo, ahora sí. ¿Cuál es la probabilidad de llegar al nodo de arriba? Ese sí es 1 menos 2 sobre n. Esas son las perturbaciones del juego, Julián, sí. Listo. Entonces, pues bueno, la pregunta es, si yo hago n tender a infinito, ¿esto a dónde tiende? ¿Para todo el mundo es claro esto que acaban de decir todos, que esto converge a 1? Listo. Entonces, el que no lo tenga, Q. Digamos, eso solamente pasa por la manera en la cual uno escogió los épsilon. Sí, Si uno claro. escogiera otros épsilon, no necesariamente converge a 1. De Es como acuerdo. si, Pero la definición de equilibrio secuencial es que exista una perturbación que haga todo lo que estoy buscando. ok, gracias. Listo, entonces eso muestra que, bueno, esta vaina converge a 1. Y ahora, créanme que pues esto también sale aquí gratis. ¿Cuál es la probabilidad de llegar al conjunto de información del jugador 3? Voy a hacer ahora este caso de acá. La probabilidad de llegar al conjunto de información 3 es ¿cuánto? 1 menos 2 sobre n. Esa es la probabilidad de llegar al conjunto de información 3. ¿De acuerdo todo el mundo? No, pero estamos en el juego perturbado. Tomás, este juego perturbado me lleva acá con probabilidad 1 menos 1 sobre 2n. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la probabilidad del nodo de arriba? Y estamos en problemas.
pero veamos cómo se resuelve. Es fácil de resolver. Alejandro, sí. Pero, profe, digamos, ahí lo que dijo Tomás me hizo pensar, si ya para el jugador uno vimos que él termina asignando probabilidad uno a jugar B. Ya, un minuto, perdón. Alguien me está haciendo una observación. Tiene toda la razón. Yo me equivoqué en esto de acá. Aquí falta multiplicar el nodo de arriba por ahora sí. Y no tengo que hacer nada raro. Perdón, Alejandro, ahora sí. No, Ya vuelvo a explicar, pero este es el cálculo correcto para estar parado en el nodo de arriba. Listo, Alejandro, ahora sí. entonces, sí, ya como para el primer eh, nodo, vimos que cuando n tiende a infinito, la probabilidad que juegue B es 1. Ujú. No podemos tomar esa probabilidad para los nodos siguientes. Pues estrictamente la definición dice es, usted perturbe el juego. Eso quiere decir, para cada n hay una perturbación. Entonces, esa perturbación tiene que hacer todos los cálculos en esa perturbación. Y después es que usted hace n tender a infinito. Entonces, por eso lo que estoy diciendo aquí es la probabilidad de visitar el conjunto de información en la perturbación es esta, y la probabilidad de visitar el nodo de arriba en la perturbación es esta. Ah, bueno, listo. Ahora, esto me cancela con esto, y cuando n tiende a infinito, ¿esto a qué converge? Esto converge a 0, que es lo que necesito yo. Entonces, acabo de exhibir una perturbación del juego específica que logra soportar lo que yo necesito como expectativas para que esto sea racionalmente secuencial. Por lo tanto, esto que acabo de mostrar abajo, BB, esta nueva estrategia, es un equilibrio secuencial. Y pues es creíble ¿en qué sentido? Pues en que en que pensar que uno está con probabilidad 1 acá, pues hace sentido dado que uno cree que le van a jugar B. Y lo mismo acá, estar parado acá con probabilidad 1 hace sentido cuando uno cree que le van a jugar B. Entonces, en ese sentido, pues esto es un equilibrio secuencial, es creíble. Y bueno, ya termino con lo que aprendimos de este ejemplo, que era una duda que al comienzo tuvo Alejandro, es que el primer equilibrio estaba aquí, equilibrio perfecto, bayesiano débil, equilibrio secuencial, equilibrio perfecto en subjuegos, y equilibrio secuencial estaría aquí. Que es que equilibrio secuencial es un subconjunto de todo, pero este equilibrio perfecto en subjuegos y esta cosa no era un equilibrio secuencial. El segundo, este equilibrio entonces está aquí, y este otro equilibrio acá está acá adentro. ¿Listo? Entonces, sigamos con otro ejemplito. A ver, vamos a hacer ejemplos. Yo la clase de mañana puedo perfectamente explicar la aplicación más bonita que vamos a ver de juegos dinámicos. Voy a dedicar los 16 minutos, 15 minutos que quedan de clase a hacer otro ejemplo, porque esto es a punta de ejemplos que aprende uno esta vaina. Este es un poquitico más difícil porque aquí sí hay que elegir las secuencias con alguna inteligencia, pues, que me hizo el chat, un minuto. Bueno, aquí hay un equilibrio que es F, B.
Y lo primero que vamos a demostrar es que FB, voy a hacerlos todos los que aparecen ahí, que es un equilibrio de Nash y que además es un equilibrio perfecto en subjuegos. Eso debe ser súper fácil de hacer. Entonces el pago aquí es 1, si yo me desvío por acá, el pago es 1, no hay incentivos a desviarme. Si me desvío por acá, el pago es menos 2, no hay incentivos a desviarme. Por lo tanto, jugador 1 no tiene incentivos a desviarse. Jugador 2 y 3, jugador 2 no tiene nada que hacer. El jugador 2, lo que él haga no afecta su pago es 1, no importa lo que él haga, por lo tanto, esto es un equilibrio de Nash. ¿Por qué también es un equilibrio perfecto en subjuegos? Simplemente no hay subjuegos propios para chequear. ¿Estamos todos de acuerdo? Listo. Ahora, hay otro jueguito. Entonces, salgamos, quitemos esto y veamos otro equilibrio. El otro equilibrio es A y A. Entonces, bueno, esto sí es, evidentemente va a ser fácil porque, pucha. Si me voy por A, el pago para el jugador 1 es 2. El pago para el jugador, el pago para el jugador 1 es 2. Y si me desvío si me voy por acá, el pago sería 1. Mejor me quedo allá. Y si me voy por acá, el pago es 1. Entonces, definitivamente, 1 no tiene incentivos a desviarse. Jugador 2, vamos a ver si tiene incentivos a desviarse. Pero para el, jugador 2, aquí está recibiendo 1. Y si se desvía, 0. Entonces no tiene incentivos a desviarse. Lo mismo, no hay subjuegos propios, entonces acabamos de chequear que esta información esta afirmación es correcta. Sin embargo, el cuento está en que FB es un equilibrio perfecto bayesiano débil también. Entonces devolvámonos a FB y basta con creer que, perdón, ahí la embarré. FB. Y van a ver que si yo pongo 1 acá y 0 acá, esto soporta eso como un equilibrio. Entonces, jugador 1 ya vimos que no tenía incentivos. Ahora la idea es que el jugador 2 no tenga incentivos, dado que está en este conjunto de información. Entonces, como son las cosas actualmente, su pago es 0 por aquí y es 1 por acá. Entonces, el jugador 2 en ese conjunto de información, dadas esas estrategias, su pago esperado es 1. ¿Están de acuerdo? Listo. Ahora, si él se intenta desviar, entonces acá le pagarían 1. Una desviación, la desviación, vamos a ver, la desviación prima, digamos, en H, sería desviarse, le pagaría 1, pero con probabilidad 0, más desviarse 0 con probabilidad 1. Es decir, la desviación no paga. Entonces, es definitivamente un equilibrio perfecto bayesiano débil. Ahora, tenemos que ver que no es un equilibrio secuencial. Perdón, que es un equilibrio secuencial. Este es un ejemplo de que es un equilibrio secuencial. ¿Listo? Tengo que ahorita, ya verifiqué esto. Ahora voy a verificar que es un equilibrio secuencial. Entonces aquí es donde yo digo que sí hay que hacerlo con un poquitico de calma, porque si uno pone ahí la perturbación del juego a la loca, entonces repito, es esto lo que me ocupa. Y para lograr eso, yo, como un equilibrio perfecto bayesiano débil, tenía estas expectativas. Ahora, voy a hacerlo mal primero para que ustedes se den cuenta que hay que tener un poquito de cuidado. Si yo pongo aquí una perturbación que sea 1 sobre n, aquí 1 sobre n y aquí 1 menos 2 sobre n, eso no va a funcionar. Yo necesito mostrar que cuando eso n tiende a infinito, pues las estrategias convergen a las estrategias que había originalmente. Eso es muy fácil.
Eso es evidentemente cierto, pero vean que no funciona lo otro. No funciona la consistencia con la regla de Bayes. ¿Con qué probabilidad yo visito este conjunto de información? Dos sobre n. No, pero ya, Wendy, en las estrategias ya perturbadas, si yo perturbo el juego ahora, esto lo visito con probabilidad positiva. Porque, es decir, es la probabilidad 1 sobre n más 1 sobre n. ¿Por qué estamos todos como confundidos ahí? Esa es la probabilidad de visitar el conjunto de información con la perturbación del juego. 2 sobre n. Bien, ¿alguien más está de acuerdo? ¿Todo el mundo que esa es la probabilidad? Bien. Ahora, ¿con qué probabilidad visito yo, por ejemplo, el nodo de arriba? Con probabilidad 1 sobre n. Y esto me da un medio. Por lo tanto, nunca voy a converger a 0, porque pues es simple. Yo necesitaba converger a 0. Y pues acá me está dando que la probabilidad con esta perturbación del juego, la probabilidad consistente con la regla de Bayes es un medio de estar acá. De hecho, un medio de estar acá también. Entonces, esa perturbación del juego no me funciona. Toca hacerla un poquito más inteligentemente. Entonces, voy a hacerla un poquito más inteligente. ¿Todo el mundo estuvo de acuerdo con que ese cálculo no servía? Hay que hacer la vaina un poquitico más, pensando mejor. Y la forma de hacerlo es que yo necesito, de alguna forma, que acá arriba se llegue con una probabilidad. Bueno, primero necesito que las probabilidades con las que se lleguen aquí sean distintas. Entonces, hay que bajar ese 1 menos 2 en la estrategia B. Bueno, no sé, voy a hacer lo siguiente. Una pregunta. ¿Qué hubo? Si uno igual dejara un medio, o sea, esa probabilidad de un medio, el pago esperado para tomar la estrategia Y y X sería el mismo, entonces tampoco habrían incentivos para desviarse, ¿no? Ese es un buen punto. Vamos a ver si ese es el caso. Me parece muy buena pregunta, porque si es lo que está diciendo es que si yo tuviera un medio aquí, también hubiera sido un equilibrio perfecto bayesiano débil. Vamos a ver si es cierto. Un medio, como expectativas. Entonces aquí para el jugador 2 el pago es 0 y aquí para el jugador es 1. Entonces el pago esperado es un medio. Si él se desvía, 0, y si él se desvía, un medio. Muy bien. Listo, muy buen punto. Entonces, esto que acaban de decir es unas expectativas que también hacen que lo que aparece ahí es un equilibrio perfecto bayesiano débil. Y la perturbación que hace un minuto es XCB, esa perturbación serviría para converger a un medio. Por lo tanto, eso mostraría que eso que aparece ahorita en este tablero es un equilibrio secuencial. ¿Está todo el mundo de acuerdo con eso? Muy bien. Listo, pero yo quería hacerme la vida más difícil. Yo quería hacerlo, yo dije también que esto era un equilibrio, este también es un equilibrio perfecto bayesiano débil. Y este me cuesta un poquito más de trabajo mostrar que es un equilibrio secuencial. Pero pues lo vamos a hacer. ¿Listo? La persona que me hizo la pregunta, yo entiendo que había un equilibrio perfecto bayesiano débil que era más fácil de racionalizar como equilibrio secuencial, pero yo quiero mostrar que este también es un equilibrio secuencial. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner 1 sobre n aquí, voy a hacer que la convergencia... Ya van a ver cuál es el propósito de eso. El propósito de eso es que, vean que aquí hice una perturbación del juego ligeramente diferente. En esa perturbación, la gracia está en hacer que la entrada por aquí sea
tenga una probabilidad menor que la entrada por aquí. Vean que por eso estoy dividiendo por n al cuadrado. Esa es la estrategia. Y ya, y con eso va a funcionar. ¿Cuál es la probabilidad de llegar a este conjunto de información? 1 sobre n cuadrado más 1 sobre n. ¿Está todo el mundo de acuerdo? ¿Los demás están de acuerdo? ¿Listo? ¿Y cuál es la probabilidad de llegar a este nodo? 1 sobre n cuadrado. Ahí toca hacer la cuentica. Esto es igual a 1 sobre n cuadrado sobre 1 sobre n cuadrado más n sobre n cuadrado. Multiplicar arriba y abajo para que pues poder... Esto es igual a... Bueno, y el n cuadrado queda aquí, se cancela con el de arriba. Esto queda 1 más 1 sobre n y esto tiende a 0, que era lo que yo quería. ¿Listo? Entonces quedó bonito. Aquí abajo está el cálculo, es para el nodo Y, el nodo X. Yo acabo de hacer el cálculo para el nodo Y, pero pues eso es equivalente. Listo. 3 minutos para explicar este último ejemplo. De pronto no alcanzamos a hacer todos los cálculos, pero les dejo pues, la idea del ejemplo para que ustedes lo terminen. La estrategia OF. Ah, sí, aquí tiene que ser uno creativo. Tal cual, Wendy. Mundo real, cualquier problema del mundo real. ¿Qué tal esto del coronavirus? Lo creativo que toca hacer para hacer una buena medición, para hacer donde se hacen las pruebas. Lleno de complicaciones los problemas. Entonces, aquí no hay sustituto a pensar como un berraco. Entonces, aquí OF. Ah, este ejercicio, la F se me olvidó. La F. La F es esta. Valió la pena que lo hayamos hecho porque esta es la F. Esta es una versión, pues, de entrada de una firma. Entonces, esto es F y esto creo que es acomodar, fight o acomodar. Pues podemos ponerle esos nombres. Punto es que las estrategias OF con un sistema de expectativas 1 aquí y 0 aquí es un equilibrio secuencial, pero no es creíble. Entonces, mostrar que es un equilibrio secuencial, pues la verdad es muy fácil, porque lo primero que hay que hacer es que es secuencialmente racional. Entonces, vean, este señor aquí le pagan 0. Si se mete por aquí, bueno, y dijimos que era F. Si se mete por aquí, le pagan -1. Si se mete por acá, -1. Entonces, el jugador entrante no tiene incentivos a desviarse. El jugador incumbente, si está parado aquí con probabilidad 1, aquí le pagan 0 y aquí le pagan -1, pero con probabilidad 0. Entonces, su pago esperado para él es 0. Si él se desvía, 0. Si él se desvía, es 1, pero con probabilidad 0. Luego, el jugador 1 no tiene incentivos a desviarse. Esto que está aquí, entonces, es secuencialmente racionales. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Un minuto para terminar. Ahora es muy fácil perturbar este juego. Pues perturben este juego para entrar por aquí con probabilidad 1 sobre E. Bueno, la verdad hay que hacerlo con un poquito de cuidado, porque uno no se puede meter aquí con la misma probabilidad que por acá, porque pasa lo mismo que en el ejemplo anterior, que queda uno con un medio aquí y un medio acá. Aquí sí era importante tener 1 y 0 para que funcionara. Un medio no va a funcionar. Entonces, 1 y 0, lo que hay que hacer es meterse con una probabilidad más bajita en este y más altica en este. Eso es lo que está diciendo la perturbación. Verifiquen, por favor, que esto hace que esto sea un equilibrio secuencial. Pero este equilibrio secuencial no es creíble. Y volvimos a la triste realidad que cada que hacemos un concepto bien sofisticado, algún equilibrio